Hermanos, buenos días. Estamos en la 25ª semana del tiempo ordinario, el día lunes, y hoy se nos regala la palabra de Dios, la primera lectura del libro de Esdras, uno de los libros históricos del Antiguo Testamento. ¿Y qué nos dice la primera lectura? Bueno, es el rey Ciro, el emperador, pues proclama un edicto donde se le permite a todos los judíos que retornen a su tierra, que construyan en Jerusalén o reconstruyan el templo para que adoren a su Dios. Y les pide a los vecinos y amigos de los judíos que los ayuden no esperando que esa ayuda retorne a ellos, porque ellos se van con oro, plata, ganados, utensilios, etc. Parece un momento indudablemente que lo es muy importante. Ya se terminó la esclavitud para ellos, ellos pueden retornar, pero no fue tan sencillo. No fue tan sencillo porque pasaron muchos años en que los judíos exiliados en Babilonia habían crecido, habían desarrollado su vida allí con sus propiedades, con sus riquezas. Entonces no era sencillo ir a un país a comenzar de nuevo, como quien dice. Pero poco a poco Dios hizo retornar como un resto de personas que regresaron del país de la esclavitud a su tierra, de las que habían sido sacados. Y hay que decir una cosa importante. Dios habló a Ciro, le inspiró, le iluminó. Y Ciro no era judío, Ciro no era de la religión de Yahvé. Y esto nos viene a decir a nosotros que Dios puede inspirar a las personas que no son de nuestro pueblo, del pueblo de Dios, que no son cristianos. Entonces, en estos momentos, Dios puede hablar. Dios puede inspirar y hacer que los diferentes pueblos de la tierra, no importa si no son creyentes en Él, si tienen otra religión, pero Dios puede hablarles a ellos y estos pueden obedecer a las mociones que Dios les otorga. Así que no tenemos un monopolio, no tenemos a Dios agarrado solamente para nosotros, estamos al servicio del Señor, pero Él también puede hacer que otras personas, otros pueblos que no son de nuestra misma confesión, de nuestra misma fe, le escuchen a Él y le sigan. Amén. Amigos, y ahora vamos a continuar con la meditación del Evangelio de Lucas. Este Evangelio que hemos escuchado es continuación de un Evangelio que escuchamos en estos días, de la parábola en la versión de Lucas del buen sembrador. Y entonces, como lo más importante en esa parábola, o uno de los elementos de la parábola del buen sembrador, es que la semilla es la palabra. Y este evangelio está a continuación de este discurso. Por lo tanto, aquí también tenemos que hablar de la palabra, solo que no vamos a hablar de la palabra como semilla, sino como luz. La palabra es luz. Este evangelio dice que nadie enciende una lámpara para meterla debajo del candil, para ocultarla en el candil o para meterla debajo de la cama, sino que se coloca
en el candelero para que todos los que entren a la casa vean la luz. Este es el Evangelio. Y los cristianos entendieron que ellos tenían que hacer el esfuerzo para que a través de sus palabras, de su testimonio y de su vida, los demás también conocieran el Evangelio. Esa luz que ellos estaban viendo tenía que ser compartida con otras personas. Nada hay oculto ni secreto que no llegue a descubrirse, aunque a veces algunos a través de la historia del cristianismo han cometido ese error, pero bueno, siempre ha habido otras personas, apóstoles, otros grandes santos como San Francisco de Asís o como los santos que hoy celebra la iglesia, San Andrés, King, Pablo Chong y compañeros mártires que llevaron la luz del Evangelio a otras personas. Por eso el final del Evangelio dice, presten atención cómo oyen, cómo escuchan, porque al que tiene se le dará aún más, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. ¿Y qué es esto? Todos hemos tenido la experiencia, y de hecho yo le he escuchado a muchas personas decir, Padre, este Evangelio lo leo hoy, mañana, y dentro de una semana, y lo vuelvo a leer al mes o dentro de un año, y siempre me dice algo nuevo, siempre me aporta algo más. Y el Evangelio dice, presten atención cómo están escuchando, porque al que tiene se le dará más. Ese Evangelio te da más y más. Y cuando tú crees que lo has agotado, lo vuelves a leer dentro de un tiempo y Él te sigue iluminando, te sigue dando más luz. Pero al que no tiene se le quitará aún lo que cree tener. Porque no meditas el Evangelio, porque no lo lees, porque te duermes en la misa, ni siquiera le prestas atención. Ni tú tienes como costumbre meditar. Y entonces, si lo leíste una vez y te dijo algo, como no lo volviste a leer o no lo volviste a recordar, pues perdiste toda esa luz. Y cada vez pierdes más luz hasta que te sumes en una oscuridad profunda. Que no nos pase esto. Que seamos de los que queremos cada día más y más luz, nos acercamos al Evangelio y Él nos ilumina. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que San Andrés King, Pablo Chong y compañeros mártires rueguen por nosotros.